Un conflicto que va desde lo militar hasta lo religioso y desde lo político hasta lo apocalíptico. Es el afamado conflicto israelí-palestino. Esta guerra, que sigue en desarrollo al día de hoy, tiene entre sus nítidos protagonistas uno que logró alzarse como líder de la causa por el establecimiento de un Estado nacional para los palestinos. Hablamos de Yasir Arafat, visto como un héroe por muchas de las millones de familias palestinas desplazadas de sus hogares por las fuerzas sionistas, o visto como un villano por muchos de los fieles seguidores de la causa del Estado de Israel. La vida de Yasir Arafat es una envuelta en el drama de las contradicciones, enemistado no solo por fuerzas extranjeras, sino por no pocos miembros de su propio pueblo palestino. Su vida es esencial para conocer la historia de Palestina y el conflicto con Israel, que sigue más vivo que nunca. Quédense hasta el final de este video. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios, que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Aunque no se sabe exactamente cuándo ni dónde nace Muhammad Abdel Rauf Arafat, quien luego de adulto adoptará el nombre de Yasir Arafat, se cree que fue el 4 o 24 de agosto de 1929 en El Cairo, Egipto, aunque él asegura haber nacido en Jerusalén. Arafat era el penúltimo de 7 hermanos. Su padre era un acaudalado comerciante textil palestino con familia egipcia y su madre decía ser descendiente del profeta Mahoma. Era entonces la familia Arafat acomodada por ambos lados, siendo además de árabes una familia musulmana. En 1933, con 4 años de edad, Yasir Arafat es enviado a vivir con su tío en Jerusalén. El resto de su infancia y adolescencia transcurrirá entre El Cairo, Gaza y Jerusalén, haciéndose más consciente de la compleja historia política y social que le rodeaba a medida que iba creciendo. La región de Palestina, ubicada al occidente de la llamada Media Luna Fértil, ha sido desde la antigüedad una región cambiante marcada por violentas guerras, éxodos masivos y el alzamiento y caída de varias civilizaciones. No se puede entender la vida de Yasir Arafat y de los conflictos árabes sin conocer la historia de esta región. La primera de las civilizaciones registradas que ocupa esta zona fueron los cananeos, razón por la que por mucho tiempo esta fue llamada la tierra de Canaán. Sin embargo, los judíos, a quienes de acuerdo a sus creencias, el Dios Yahvé les había prometido esta tierra, conocida por ellos como tierra de Israel, empiezan a emigrar hacia este territorio cerca del 1400 a.C. Sin embargo, no serían los únicos en incursionar en esta zona. Antes y después de los israelitas, diversos pueblos semitas poblaron esta región. Por ejemplo, cerca del 1300 a.C. ya se tenían registros de que los filisteos, uno de los llamados pueblos del mar, se habían asentado en el suroeste de la tierra de Canaán. A pesar de que la influencia de los filisteos va a mermar con el tiempo, van a sentar un precedente importante para el nombre de la región, puesto que etimológicamente Palestina viene de un término griego que viene a su vez del hebreo, que significa Filistea o tierra de los filisteos. De manera que el término Israel, como la llamaban los judíos, Palestina, como la llamaban otros pueblos, así como otros términos, se disputarán la manera de denominar esta región a lo largo de los milenios. Con el tiempo, los judíos se hacen con el control de esta región y establecen el reino de Israel, que durará desde el 1047 hasta el 930 a.C. Y posteriormente, distintos pueblos de diversa índole van a invadir estos dominios: los asirios, los babilonios, los macedonios de Alejandro Magno y los romanos, que establecen la provincia de Judea bajo administración romana y la dominan hasta la caída de dicho imperio. Tras la caída del Imperio Romano, los bizantinos eventualmente van a continuar dominando aquella zona hasta la llegada de los distintos pueblos árabes en el 636 después de Cristo,
quienes ponen esta región bajo dominio musulmán por varios siglos hasta que se baten en duelo con los cruzados enviados desde Europa. Finalmente, luego de varios siglos de disputas, la tierra de Israel o de Palestina va a pasar al dominio del Imperio Otomano en el año 1517. Vale acotar que desde las primeras revueltas judías contra el Imperio Romano, las principales familias del pueblo judío en Judea, luego Palestina, van a ir siendo expulsadas o emigrarán forzosamente, lo que marcará una sustancial diáspora de este pueblo que se extenderá alrededor del mundo. Por su parte, bajo el dominio del Imperio Otomano a partir de 1517, los árabes musulmanes se van a consolidar como el pueblo más numeroso y dominante en esta región de Israel o de Palestina. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el mundo va a experimentar cambios radicales, de los cuales la tierra de Israel no va a quedar exenta. En la década de 1890, sectores judíos en la diáspora empiezan a conformar el llamado sionismo político, de la mano de Theodor Herzl. Inspirados en los distintos movimientos nacionalistas de la época, dicho movimiento pretendía crear un estado para el pueblo hebreo disperso por el mundo, en el antiguo territorio de la tierra de Israel, es decir, en lo que entonces era la provincia de Palestina bajo el Imperio Otomano. Como parte del proyecto de este movimiento, los sionistas judíos organizan las primeras Aliyá, es decir, las primeras migraciones masivas de judíos hacia territorio palestino, trasladándose unos 40.000 a la región entre 1904 y 1914, situación que empieza a verse con cierto rechazo por los árabes palestinos de la región, que en su mayoría eran musulmanes y un bajo porcentaje era cristiano. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se hará con el control de Palestina en 1920, cuando se instaura el llamado Mandato Británico de Palestina. La Casa Real y el gobierno británico además habían prometido públicamente en 1917, mediante la famosa Declaración de Balfour, que apoyarían de manera absoluta la creación de un Estado nacional judío en Palestina, lo que suscita grandes debates y descontentos dentro de los árabes palestinos. Al empezar las nuevas oleadas de migrantes judíos a la Palestina bajo mandato británico, se van a generar eventualmente las primeras revueltas antisionistas por parte de los palestinos árabes, en 1920 y 1921, resultando con varias decenas de muertos y de heridos. Volviendo al curso de la historia, en 1922, los británicos se hacen cargo formalmente ahora del mandato de Palestina, reafirmando el compromiso con la creación del Estado judío y estableciendo con ese fin todas las disposiciones necesarias para el surgimiento de las instituciones del futuro gobierno israelí. Frente a esta seria amenaza y compleja realidad, numerosos palestinos van a conformar diversos partidos y organizaciones antisionistas que terminan amparándose bajo el liderazgo central de Amin al-Husseini, un importante líder político que era gran muftí de Jerusalén, es decir, el máximo líder religioso musulmán de Palestina. Los británicos declaran públicamente que no harían daño y protegerían a los palestinos en la región. A su vez le proponen a los palestinos la creación de algunas agencias gubernamentales que representaran sus intereses. Sin embargo, la mayoría de los palestinos se opone a esto, exigiendo más bien que cesara la llamada Agencia Judía, que era un organismo creado por los británicos para la representación gubernamental de los judíos dentro del mandato británico de Palestina. Sin embargo, la agencia judía venía a funcionar como un gobierno en sí misma, y de hecho, sería el precedente directo del futuro gobierno israelí. Dicha agencia judía tendría a su disposición cuerpos armados de la comunidad judía, oficiales o extraoficiales. De esta manera, durante estos años, los británicos van a amparar y promover la migración judía a dicha zona y el surgimiento de estas instituciones.
Así las tensiones entre palestinos árabes y judíos en la región van a ir creciendo. En agosto de 1929, una serie de disturbios van a dejar muertos a unas 250 personas entre judíos y palestinos. Esta violencia se va a repetir en 1933 y 1935 ante la cada vez más intensa y creciente llegada de migración de población judía, que para ese año va a representar ya casi un 30% de la población total de Palestina, cuando apenas poco más de 10 años atrás, en 1922, la población judía no superaba el 10%. Para 1936, la gravedad del conflicto parecía cada vez más inminente. Los partidos palestinos se van concentrando ese año en el llamado Alto Comité Árabe, un organismo de representación desde el cual los palestinos le van a pedir a los británicos e ingleses que seguían bajo el mando de dicha región que paralizaran la migración judía a dicha zona y la transferencia de tierras al pueblo judío. Los ingleses rechazan la propuesta y le ofrecen a los palestinos más bien la creación de un consejo legislativo para gobernar dicha región en que los palestinos tendrían mayoría. Y en un principio los palestinos aceptan la propuesta de este consejo legislativo, pero los judíos la rechazan. El gran dilema que existía, la gran incertidumbre, el gran problema que se veía estallar más pronto que tarde, era bajo el mando de qué grupo iba a quedar esta tierra. Esta incertidumbre, mezclada con una creciente crisis económica en el mandato británico de Palestina y la influencia de otros nacionalismos árabes contemporáneos como el nacionalismo sirio y el egipcio, van a llevar que eventualmente se desate la llamada Gran Revuelta en 1936, en la que los palestinos, además frente a la creciente influencia judía de su región, van a enfrentarse a las fuerzas británicas y a las milicias sionistas, demandando un Estado independiente palestino mediante distintos métodos diplomáticos y violentos. Frente a este grave escenario de zozobra y de violencia, en 1937, los ingleses proponen al mundo el llamado Plan de Partición, que dividía la región de Palestina en un estado palestino, en un estado judío y en otra área dominada por los británicos. Pero tanto los judíos como los palestinos rechazan este plan, pues ambos bandos se arrogaban potestad y derecho sobre el territorio completo. Desde 1920, que aumenta la inmigración judía, judíos y árabes ya habían estado involucrados en ciclos de ataques y contraataques en la región de Palestina. Pero en este momento, en 1936, de gran afluencia de nuevos inmigrantes judíos, sumado a distintas tensiones sociales, desataron este estallido por parte del pueblo palestino contra la dominación colonial británica y el creciente apoyo a las fuerzas sionistas. Lo cierto es que el conflicto surgido a raíz de la revuelta se extiende por 3 años y termina en 1939 con unos 5.000 árabes muertos, 5.600 presos y otros 15.000 heridos. A su vez, los líderes nacionalistas terminan muertos, presos o exiliados, contándose también unos 500 judíos muertos. Sin embargo, la llegada de la Segunda Guerra Mundial va a ser el foco para los ingleses, quienes, temiendo nuevos conflictos con los palestinos justo cerca del inicio de esta Gran Guerra Mundial, terminan cediendo algunas de sus demandas, como la limitación de la migración de judíos sionistas durante la Guerra Mundial. Pero cuando termina esta Segunda Guerra Mundial en 1945, los Estados Unidos se van a sumar formalmente a los esfuerzos sionistas para la creación del Estado de Israel, siendo Estados Unidos uno de los mayores aliados en esta causa. En este escenario posguerra, en ese mismo año, 1945, se forma la Liga Árabe. Este sería un organismo que reunirá a todos los países de mayoría musulmana y lengua arábiga de Oriente Próximo, con el objetivo de hacer contrapeso a la creciente influencia israelí en la zona. Dentro de esta Liga Árabe se va a incluir una comisión de representantes de Palestina y van a ser quienes tutelen las operaciones militares de la resistencia palestina mediante el llamado Ejército de la Liga Árabe, puesto que Palestina no contaba con un cuerpo militar propio y organizado. Luego de esto, en 1947, el 29 de noviembre, la Asamblea General de la recién creada Organización de Naciones Unidas va a adoptar con mayoría de votos la Resolución 181, mejor conocida como el Plan de Partición de Palestina,
que establecía las disposiciones definitivas para dividir el territorio de Palestina en un Estado palestino por un lado, en un Estado judío por otro, y en el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como una zona internacional. Pero la realidad es que el asunto del control del territorio de la tierra palestina o de Israel era un asunto existencial para ambos grupos. Ninguno concebía ceder el control de este territorio, ni tampoco se concebía un gobierno mixto en el cual eventualmente un bando iba a terminar imponiéndose sobre el otro. De manera que tanto judíos como palestinos rechazan el plan de partición de Palestina, y al ver que los británicos estaban preparando su retirada de este territorio, lo ven más bien como el punto de ebullición de un conflicto que tenía décadas conteniéndose, pero que ya estaba por estallar. Y en efecto, la aprobación del plan de partición de Palestina termina desatando la llamada Guerra Civil durante el mandato de Palestina en 1947. Es en este punto donde podemos retomar la vida de nuestro protagonista, Yasir Arafat, quien durante su adolescencia ya se sentía profundamente movido por la causa del nacionalismo árabe y palestino. Desde los 17 años ya se dedicaba al activismo, participando en el contrabando de armas para la resistencia palestina. La guerra civil que se desata entre judíos sionistas y palestinos árabes en 1947 se desarrolla en el transcurso de 6 meses, durante los cuales los ingleses van a intervenir solo ocasionalmente, mientras que lo que en un inicio eran disturbios y enfrentamientos callejeros entre palestinos y judíos se va a convertir en batallas que enfrentaban al llamado Ejército de Liberación Árabe y milicias palestinas contra la Haganah, el nombre que tenía el llamado ejército judío, así como con varios grupos sionistas. El bando judío contaba con una gran ventaja, que eran los inmensos recursos percibidos por dicha comunidad desde varios países del mundo y desde importantes figuras de la banca y de los negocios internacionales. Esta guerra civil acaba el 14 de mayo de 1948 con la declaración de independencia del Estado de Israel, reconocido inmediatamente por países como los Estados Unidos y la Unión Soviética, seguido además del retiro definitivo de tropas y personal británico de la región. Esta declaración de independencia del Estado de Israel al día siguiente va a desatar una incursión militar de varios países árabes dentro del territorio en disputa por el Estado de Israel, dando comienzo a una nueva etapa más violenta del conflicto entre judíos y palestinos, conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Se cree que durante esta guerra Yasir Arafat combatirá con el ejército egipcio, movilizándose también en la organización islamista llamada Hermandad Musulmana y en la llamada Vanguardia de la Juventud, liderada por el líder palestino Amin al-Husseini. Líder palestino que durante el conflicto proclama un Estado palestino que nunca se materializa. Al finalizar esta guerra, el ganador, el Estado de Israel, se termina apropiando con un 25% más del territorio que originalmente le había asignado las Naciones Unidas en el Tratado de Partición de Palestina, quedando la Franja de Gaza ocupada por Egipto y Cisjordania por Jordania, quedando los palestinos con mucho menos territorio que el habitado previamente. Durante esta guerra ocurre la llamada Nakba, la palabra con la cual los árabes designan el desplazamiento masivo y forzoso de los palestinos de sus hogares, siendo desplazados nada más en estos años de guerra unos 700.000 palestinos, sumado a la destrucción de poblaciones enteras y de un importante legado cultural que, según algunos estudiosos, ha supuesto un intento de, abro comillas, desintegración de la sociedad palestina. Tras la derrota palestina en la guerra árabe-israelí, Arafat volverá al Cairo a estudiar ingeniería civil y además tendrá la desdicha de no volver a pisar su tierra natal, sino hasta dentro de mucho tiempo en el futuro. Durante esta época en el Cairo, nuestro protagonista cambia su nombre al que todos conocemos hoy día, el de Yasir Arafat, mucho más corto y sencillo que su nombre de nacimiento. Yasir significa sin complicaciones y hace referencia a uno de los compañeros del profeta Mahoma, a la par que Arafat es el nombre de una colina cerca de la Meca que tiene una importancia religiosa significativa.
Para 1952, Yasir Arafat se hará presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos, una de las organizaciones más importantes de los exiliados palestinos, encargándose del desarrollo de actividades guerrilleras en la Franja de Gaza. Arafat es arrestado en 1954 por su cercanía con la Hermandad Musulmana, siendo vinculado a un intento de asesinato del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, aunque fue liberado prontamente y terminó sus estudios de ingeniería civil en 1956. Yasir Arafat habría servido para el ejército egipcio también durante la Guerra de Suez de ese mismo año, recibiendo al parecer el rango de teniente, aunque otras fuentes sugieren que no llegó a combatir en dicho conflicto. Para 1957, Arafat se traslada a trabajar de ingeniero en el Protectorado Británico de Kuwait. Sin embargo, la vida aparentemente tranquila, y abrimos comillas, sin complicaciones, que Arafat vive en Kuwait, terminará pronto por un fervoroso deseo suyo de volver a Palestina y de embarcarse en la lucha contra lo que él consideraba una ocupación extranjera, un deseo que lo llevará a dar los primeros pasos en una organización político-militar que va a sintetizar los esfuerzos de los palestinos en su causa por un Estado propio. Yasir Arafat argumentaba en estos años que la solución a la cuestión de Palestina no vendría de la mano de la Liga Árabe, la organización de gobiernos árabes que en lugar de acercarse a la unificación luchaban cada vez más entre sí. Arafat consideraba en contrapartida que los palestinos debían reafirmar su identidad como nación y hacer la lucha por cuenta propia, asumir ellos mismos el destino de su causa. De manera que mediante conversaciones con antiguos compañeros y otros compañeros desde el exilio, Arafat va formando un grupo conocido como el Fatah. Fatah significa en árabe conquista y a la vez es un acrónimo invertido de, abro comillas, Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina, constituyéndose oficialmente como un partido político para 1959. Los objetivos del Fatah eran la erradicación militar del Estado de Israel, el retorno del éxodo palestino y la institución de un Estado árabe palestino en todo el territorio que les correspondía. Yasir Arafat se va a convertir así en el principal líder de esta organización, tomando el sobrenombre de Abu Amar, que también significa padre constructor, un apodo por el que será muy conocido por aquellos años. Los primeros años de Fatah van a transcurrir en la recolección de apoyo económico de distintos contribuyentes mundiales de la causa palestina, pero rechazará cualquier contribución de los gobiernos árabes por su vinculación a la llamada Liga Árabe que él adversaba. Algunos de estos gobiernos árabes, como el de Egipto, Siria y Jordania, lo van a tachar como un movimiento subversivo en un primer momento, aunque esto se empieza a revertir cuando son reconocidos el Fatah oficialmente por el gobierno de Argelia de 1965. Para 1962, los cabecillas del partido Fatah se van a trasladar a Siria, donde se dedican a reclutar combatientes llamados fedayines. Entre el 31 de diciembre del 64 y el 1 de enero de 1965, Fatah va a llevar a cabo una primera operación que resulta fallida de infiltración en Israel. Esto va a ser seguido de otras pequeñas operaciones y la verdadera prominencia del partido Fatah va a llegar en 1967 durante la llamada Guerra de los 6 días, que va a tener como detonante un ataque bomba realizado por el mismo Fatah que va a matar a 3 soldados israelíes. Esta Guerra de los 6 días va a terminar con una victoria de Israel sobre los países árabes, ocupando definitivamente la Franja de Gaza y de Cisjordania. Y este conflicto a su vez sirve como catalizador para que los palestinos empiecen a simpatizar con Fatah y con otras organizaciones que proponían soluciones armadas y más directas. Con base en la creciente popularidad de la organización Fatah liderada por Yasir Arafat, la llamada Organización para la Liberación de Palestina, que era una coalición de partidos políticos palestinos fundada en 1964, va a invitar a Arafat a unirse a esta coalición y termina dándole a la organización el Fatah 33 de los 105 asientos del comité ejecutivo.
Desde esta posición en la organización, y como siempre lo había hecho, Arafat va a criticar a los partidos financiados por los gobiernos árabes, que según él solo respondían a intereses extranjeros. Para 1967, las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina se van a mudar a Jordania, estableciendo su sede en la aldea de Karame. Para 1968 los israelíes preparan una operación a gran escala para combatir a las guerrillas palestinas en dicha región. Muchas guerrillas frente a este escenario deciden levantar sus bases y marcharse de la zona. Sin embargo, cuando un oficial jordano le sugiere a Yasir Arafat que también se retire de la aldea, este responde: queremos convencer al mundo de que en el mundo árabe hay quien no se rinde ni huye. Así que el 21 de marzo del 68 sucede la batalla de Karame, en la que el Fatah, apoyado por el ejército jordano, decide enfrentar a las fuerzas de defensa israelíes y logra la retirada de las mismas, aunque sufre unas 150 bajas defendiendo sus posiciones, a comparación de las 28 bajas israelíes. Esta batalla le termina ganando a Yasir Arafat y su causa palestina una gran fama nacional e internacional, apareciendo en la portada de la revista Time y pasando a ser considerado como un héroe de los palestinos entre los países árabes e incluso un héroe mundial de la causa antisionista, a la vez que aumentan así las donaciones y enrolamientos para los grupos de liberación palestino. De manera que para 1969 Yasir Arafat se consolida como el gran líder palestino y termina siendo nombrado presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. De esta forma asiste como representante de la misma Palestina a las distintas cumbres de jefes de Estado árabes. Por otra parte, las fuerzas palestinas tomaban un papel cada vez más predominante sobre la vida civil y militar en Jordania y establecen una suerte de Estado propio dentro de Jordania con sus propias policías y alcabalas y algunos servicios muy precarios para la población. Pero eventualmente las tensiones conducen al llamado Septiembre Negro de 1970, en que una de las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina, tras haber efectuado el secuestro de 3 aviones occidentales, recibe un ataque del ejército jordano en represalia. Esto deviene en una pequeña guerra civil que termina con la expulsión de la Organización para la Liberación de Palestina de su sede en Jordania y su traslado al Líbano. Con ello también se crea la organización armada clandestina llamada Septiembre Negro, que será dependiente del Fatah de Yasir Arafat. Así que en los años siguientes, aunque logra afianzar su liderazgo como representante de la causa palestina, Yasir Arafat empezará a abandonar el sueño de un Estado palestino unificado y total, y empieza a conformarse con la idea del territorio adjudicado por la ONU en 1947 en el famoso Plan de Partición de Palestina. Esto ocurre mientras la Organización para la Liberación de Palestina empieza a ser reconocida por los países árabes como la única representación palestina legítima. Esto le permite a Arafat establecer diálogos con diversos gobiernos occidentales, aunque Estados Unidos e Israel seguirán considerando al Fatah como una organización terrorista y a Arafat como un criminal. No obstante a esto, Yasir Arafat logra presentarse ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de noviembre de 1974, con su famoso discurso que pasó a la historia como el de la rama de olivo, en el que le dice al secretario general de las Naciones Unidas: apelo a usted para que nuestro pueblo pueda establecer una soberanía nacional independiente en su propia tierra. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra estalla en Palestina, pero es Palestina donde nacerá la paz. Cierro comillas. Esta aparición va a cimentar el rol y la imagen internacional de Arafat. Poco después, la Organización de las Naciones Unidas va a aceptar las resoluciones donde se va a reconocer el derecho de autodeterminación, la independencia y la soberanía del pueblo palestino, aunque no lo reconocerán como un Estado independiente. Años luego de estos conflictos que seguían sin resolver la cuestión central, durante la invasión de Israel al Líbano en 1982, Arafat se ve obligado a irse a Túnez.
Al año siguiente regresa al Líbano, pero es nuevamente exiliado por facciones rebeldes de Fatah que se rebelaron contra su liderazgo. Así que Yasir Arafat va perdiendo el vigor de la lucha pro-palestina por la falta de estabilidad dentro del liderazgo de la causa y la falta también de apoyo militar efectivo. Las acciones del Fatah y de la Organización para la Liberación de Palestina no exceden algunas acciones violentas de menor alcance que son derrotadas fácilmente por las fuerzas israelíes y son además rechazadas por la mayoría de la comunidad internacional. En este contexto, también en 1987 empieza en el territorio palestino ocupado la llamada Primera Intifada, una revuelta popular a gran escala de los palestinos contra las fuerzas de Israel, cuyos enfrentamientos dejan unos 3.000 muertos. Durante esta intifada se produce el nacimiento del grupo islamista llamado Hamas, que también va a reclamar el territorio palestino para instaurar un Estado islámico. Hamas es un grupo que curiosamente también va a recibir financiamiento en sus inicios por parte de Israel y de los Estados Unidos, y que en un futuro muy cercano le hará oposición al Fatah respecto al liderazgo de la cuestión palestina. Para 1988, un Yasir Arafat menos optimista que aquel joven arrojado como presidente de la Organización para la Liberación de Palestina se va a enfocar, como anunciamos previamente, en que dicha organización reconozca el Plan de Partición de Palestina de 1947, que en entonces generó una dura guerra civil, pero ahora, en estos tiempos, Arafat más bien apoyaba un plan que también reconocía la legitimidad y la existencia del Estado de Israel. A su vez, Arafat, reconociendo este plan de partición, proclama el 15 de noviembre de ese mismo año el establecimiento por primera vez en 40 años de un Estado palestino independiente con Arafat como presidente del mismo. Hasta ese entonces no había existido tal cosa como un Estado palestino, puesto que los palestinos optaron en 1948, como dijimos, por tomar las armas y no establecer formalmente un gobierno. Aunque el Estado de Palestina en el exilio reclamaba los territorios asignados por el Plan de Partición de las Naciones Unidas, al no poder ejercer control sobre ellos, es considerado más como un acto simbólico. La proclamación de dicho Estado fue reconocida por más de 90 estados del mundo. No obstante, sigue sin ser reconocido por varias potencias mundiales. En 1993, tras muchas reuniones y operaciones diplomáticas, se firman los llamados Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, con Arafat como representante. En estos acuerdos se establecía un periodo de transición de 5 años en los cuales se formaría un gobierno interino palestino que se haría con el control de la administración civil de los territorios palestinos asignados en el Plan de Partición de 1947. Y tras estos 5 años se alcanzaría una negociación definitiva. Este primer acuerdo, de concretarse, significaría un hito histórico con simpatizantes y detractores, pero un hito histórico al final. De manera que sobre la base de este acuerdo, en 1994, Arafat se traslada a Gaza después de 46 años para encabezar el nuevo gobierno como presidente de la llamada Autoridad Nacional Palestina, es decir, la autoridad administrativa palestina que gobernaría los territorios ocupados hasta día de hoy. Ese mismo año, Yasir Arafat y los ministros israelíes Shimon Peres e Isaac Rabin serían recipientes del Premio Nobel de la Paz. Estos tres personajes se encargarían en 1995 de firmar los acuerdos conocidos como Oslo II, en los que se delimitaban los periodos de la retirada de las fuerzas de Israel de los territorios palestinos. Sin embargo, a pesar de que en la teoría todo apuntaba a una avenencia pacífica entre palestinos y judíos, los años siguientes estarán marcados de una gran inestabilidad en la zona, pues el gobierno de Arafat contaba con una fuerte oposición del grupo islamista Hamas, financiado secretamente por Israel y Estados Unidos, y con una fuerte oposición de los sionistas más radicales que se negaban a retirarse de los territorios reclamados por los palestinos. Uno de los opositores más radicales a estos acuerdos es quien pronto sería primer ministro, llamado Benjamin Netanyahu. En este clima de oposición interna y externa, Arafat no logra dar forma sólida a las instituciones necesarias para consolidar el gobierno palestino.
Cumplido el periodo de transición de 5 años, se da la cumbre en que debían darse los acuerdos finales para el establecimiento del Estado palestino. Estas negociaciones fueron, sin embargo, un fracaso, pues durante las mismas se generan nuevos enfrentamientos religiosos tras provocaciones a los palestinos por parte del líder de la oposición en Israel, llamado Ariel Sharon. Estos enfrentamientos religiosos causaron una segunda intifada con más de 4.000 muertos entre ambos bandos, lo que causa una nueva gran división entre israelíes y palestinos. Esto sumado a la eventual elección en 2001 en la que Ariel Sharon resulta electo como primer ministro de Israel, quien estaba muy en contra de los acuerdos de Oslo, van a sellar el fracaso de estas conversaciones y Yasir Arafat no tendrá forma de remediarlo. Ese mismo año, el primer ministro de Israel acusa a Arafat de instigar un atentado en la ciudad israelí de Hadera, ordenando así el confinamiento de Arafat, líder del Estado palestino, en un cuartel en Ramallah, decisión que es apoyada por el presidente George Bush en los Estados Unidos, quien afirmaba que Arafat era solamente un obstáculo para la paz. Esta era la situación de Palestina cuando Arafat es trasladado en 2004 a un hospital militar en París con síntomas que se agudizaban cada vez más, dejándolo en coma el 3 de noviembre de aquel año. Finalmente, el 11 de noviembre de 2004, Yasir Arafat, de 75 años, es declarado muerto, causando gran conmoción entre los palestinos. Aunque en un principio los medios israelíes esparcieron una versión que aseguraba que Arafat había muerto de SIDA, algunas investigaciones más recientes arrojan un posible envenenamiento con polonio, y algunos estudiosos incluso han señalado como un presunto homicidio organizado por las agencias israelíes, una operación que ya habían intentado hacer en el pasado con el mismo Yasir Arafat. No obstante, las autoridades palestinas posteriores, como las israelíes, han rechazado esta versión que sigue siendo objeto de misterio. Así, la vida de Yasir Arafat es una envuelta en convicciones y paradojas. Rodeada de la amargura de una causa fallida, Arafat logró alzarse como líder de un pueblo desplazado y olvidado, y no tuvo reparo desde el inicio en asumir la vía violenta y armada al servicio del nacionalismo palestino. Desde la Liga Árabe, el Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, y en los últimos años, desde la Autoridad Nacional Palestina, intentó darle forma concreta a esa idea, a ese sueño un tanto abstracto de un Estado nacional para el pueblo palestino. Sin embargo, no solo fueron sus enemigos extranjeros, sino su mismo pueblo también, de donde surgieron sus adversarios que le impidieron consolidar su liderazgo y la estabilidad necesaria para su causa. Una causa que hoy sigue siendo objeto de gran debate y conflicto. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga.